Muy buenos días a los medios de comunicación que nos hacen el favor de seguirnos y también a la sociedad de Aguascalientes que puede estar viendo este mensaje a través de las redes sociales del gobierno del estado de Aguascalientes. Para iniciar esta rueda de prensa virtual, en primera instancia, el señor gobernador del estado, el contador Martín Orozco Sandoval, nos ofrecerá un mensaje para posteriormente pasar al informe técnico que impartirá el doctor Miguel Ángel Pisa y la doctora Maru Velasco del Instituto de Salud de Aguascalientes. Adelante, señor gobernador. Buenos días, muchísimas gracias nuevamente, gracias por recibirnos, los medios de comunicación y sociedad en general que se conecta con las redes sociales y tener la oportunidad de platicar con ustedes unos momentos, como todos los días se les pasa el informe de esta contingencia, donde tenemos ya más de 120 días de esta contingencia y trabajando todos los días, dándole seguimiento y tomando las medidas, sobre todo medidas muy oportunas que hemos tomado y que sin duda han ayudado a evitar muchos aguascalentenses internados en los hospitales. Ha subido, como lo habíamos planteado, pero sin duda todas las medidas de prevención, toda la publicidad que se hizo desde el inicio, la difusión del coronavirus, ayudó muchísimo. Ahora el tema de confiar siempre en nuestro sector de salud, al cual agradezco nuevamente a todos los enfermeros, doctores, especialistas, a todo el sector salud. Muchas gracias, la verdad son unos grandes héroes. Ayer estuve en el laboratorio y también, la verdad, siempre trabajando en la primera línea de chamba y de riesgo, pero nunca dicen no. La verdad que un gran sector de salud. No nos equivocamos, aunque recuerden, y lo he dicho muchas veces, no nos equivocamos al defender nuestro sector en aquella debate interesante con el gobierno federal del INSABI. No adherirnos, no federalizar nuestro sector de salud nos ha dado buenos resultados, independientemente que ese proceso por la pandemia se ha frenado en todo el país, pero demostramos inmediatamente el por qué defendimos nuestro sector y al cual agradecemos en este momento. Pero también, como se dio claramente el debate en el INSABI, ahora agradezco al INSABI, siempre ser muy concretos, muy congruentes si bien también había comentado que no habíamos recibido apoyo, que nuestros recursos que desde el momento de la pandemia, del inicio que fuimos al Congreso y los diputados nos apoyaron a hacer modificaciones al presupuesto, que destinamos 150 millones de pesos para la pandemia, pues ya prácticamente se han terminado. Y al sector salud, aquí el doctor Pisa ya firmó una nueva solicitud a finanzas de 50 millones más, o sea, habíamos estimado 150, ya se están acabando. Debemos de tener ese colchoncito, veremos de dónde, aún no sabemos y de dónde sacaremos, qué ajustaremos, pero sin duda nadie te puede decir qué día va a terminar la pandemia o cuándo va a terminar este gasto que estamos haciendo todos los días. Entonces de 150 pues ya solicitan otros 50 para irnos a 200, y me gusta informarlo porque pues tarde o temprano tendremos que hacer ajustes en el presupuesto y tendremos que sin duda afectar algunas otras partidas, porque también los ingresos pues no están cayendo recaudación. La Secretaría de Finanzas está recaudando muy poco por todas las facilidades que dimos tanto a la sociedad como a los empresarios. La propia Secretaría de Hacienda pues también está recaudando menos. Habrá un ajuste en las participaciones donde serán 800 millones de pesos aproximadamente para el Estado, de los cuales pues 200 serán para los municipios, 600 para nosotros, de recorte de participaciones, que sin duda si no entramos a un esquema de deuda nacional para recuperarlo, que hasta ahorita no hemos entrado porque tendríamos que ir al Congreso del Estado. Entonces veremos, todavía está ahí en paréntesis la caída de las participaciones tanto a los estados como a los municipios. En toda la situación financiera es compleja, pero la solicitud que hace el sector salud tampoco podemos escatimar en este tema de la pandemia. Posteriormente haremos una solicitud al propio gobierno federal, al INSABI,
de la recuperación de estos 150 más 50 millones que se están solicitando para los meses que vienen en temas de, exclusivamente para el tema de del COVID-19. Pero también agradecer, así como lo habíamos dicho que no nos habían dado, agradecer porque hoy nos han llegado un paquete de insumos considerable y sobre todo el personal. El personal nos han autorizado la contratación de 23 especialistas, 21 médicos generales y 57 enfermeras. Aquí sí quiero hacer hincapié y por qué retomo este tema, porque necesitamos que los medios de comunicación y quien nos esté escuchando y quien conozca, pues la convocatoria está abierta. Aquí se dará un teléfono por parte del doctor Pisa. De entrada me dicen que está en la página del INSABI, ahí están los requisitos, en la página de que se aperturó como COVID o coronavirus en el estado, y darán algunos otros datos al doctor Pisa en su momento para quien tenga interés, para que quien cumpla con los requisitos. La verdad son contratos muy buenos. Reconocemos que tenemos un sector bueno de salud, pero que también si nos va incrementando, pues tenemos camas suficientes, tenemos ventiladores suficientes, pero también se va a ocupar manos, se va a ocupar el capital humano, los recursos humanos, para poder atender lo que vaya llegando en el Hospital Hidalgo. Entonces, hay esta convocatoria abierta para pagarse inmediatamente, 23 especialistas, 21 médicos generales y 57 enfermeras. En todos hemos hecho ya algo de difusión. Hoy quiero aprovechar para esto y ojalá el capital humano es al final el recurso más necesario para poder atender la parte de la pandemia. Entonces necesitamos este personal. Tenemos, la tranquilidad, la plática que tuve con el doctor Gatell hace unos días, que él mismo hizo referencia también en el momento que da su informe, fue para dar de alta y aperturar, e incrementar en sus estadísticas nuevas camas, 50 nuevas camas con ventiladores en el Hidalgo. Las 20 camas también están pendientes en la 14ª zona militar, y la verdad es que la ocupación al día de hoy es muy… todavía tenemos capacidad, no se trata de llenarla, pero estaba buscándola, aquí está, ya la encontramos. 24% en camas generales es la ocupación y 28% en terapia intensiva. Ojalá la verdad es que sigamos en una ocupación controlada. El contagio pues va a seguir, es una pandemia que tarde o temprano nos va a tocar a todos, pero que el reto principal desde un inicio era que no se saturaran los hospitales, y estamos llevando muy buena estrategia. Pues agradecerles a todos el apoyo que nos han dado. Insisto que no hay pandemia que salga solamente con medidas de los gobiernos, sino también con medidas de la sociedad, y en esto insistir en que usen su cubrebocas, que guarden su distancia. Hay puede haber muchísimos asintomáticos, yo creo que aquí la doctora Amaru nos los puede explicar ahorita, que ni cuenta nos damos, y que la verdad es que pues necesitamos de guardar nuestra distancia, más cuando ya tienes una prueba y eres asintomático, pues permanecer un tiempo aislado. Y hay unas nuevas reglas que nos han mandado la Secretaría de Salud Federal en cuanto a las medidas que deben de tomarse al momento de detectar algunos positivos asintomáticos o sintomáticos, que también seguramente se lo estarán comentando, y nosotros sujetándonos a esas reglas que el gobierno federal está estableciendo. Pues insisto, ayúdenos a mantenerse. La actividad económica tiene que darse poco a poco. Ya nos quedan pocas actividades que ya estará analizando el propio Octavio Jiménez, pero en la mayoría estamos ya autorizando ciertas actividades económicas, porque también tenemos que estar equilibrando la parte del desempleo, que pronto también daremos ahí todo un proyecto de reactivación económica a nivel estatal, con medidas muy importantes. Pues gracias, hagamos equipo, sigamos enfrentando esta pandemia y buscando ese equilibrio entre la economía y la
y la protección de los aguascalentenses, pero siempre con la ayuda de la sociedad, con el apoyo de seguir teniendo las medidas y las precauciones necesarias. Muchas gracias y un saludo a todos y a todas. Muchas gracias, señor gobernador. De manera conjunta con el Instituto de Salud de Aguascalientes, la Coordinación de Comunicación Social también habilitará a través de los distintos sitios de internet del gobierno del estado, como ya lo indicó el señor gobernador, estos enlaces para quienes quieran aplicar a estas especialidades y a estas vacantes. Pues bien, adelante, doctor Pisa, con el informe. Buenos días, tengan todos que nos ven por este medio. Vamos a dar inicio a la información técnica del comportamiento de la pandemia en Aguascalientes. La información nacional: tenemos 220,657 casos confirmados acumulados hasta el día de ayer, 23,389 confirmados activos, 66,910 sospechosos, con 27,121 defunciones hasta el día de ayer. El comportamiento de nuestro estado es de la siguiente manera, como lo pueden ver ustedes en la diapositiva. Tenemos 1,579 pacientes recuperados, 3,050 confirmados, 480 sospechosos, 9,053 casos negativos, con 152 defunciones, lo que nos da un total de 12,583 personas estudiadas. La distribución por municipio, ustedes la pueden ver en la diapositiva del lado derecho. El número de pruebas tomadas por cada 100,000 habitantes, tenemos el promedio de 866 pruebas por cada 100,000 habitantes. Sigue creciendo los demás estados en número de pruebas. La mortalidad ya no tenemos, según a nivel nacional, la más baja, que es de 5.1, ahora es Baja California, pero no considerando las defunciones foráneas, tenemos todavía la tasa de 4.5, sin considerar los que fallecieron, que son de otros estados. La disponibilidad hospitalaria es de la siguiente manera. El día de ayer informaron que tenemos, a nivel nacional, informó que tenemos 24% de ocupación en camas generales COVID, con un 76% de disponibilidad. Tuvimos una reconversión de camas y eso ayudó que la disponibilidad aumentara. A nivel de camas ocupadas con ventilador, tenemos una ocupación del 28%, con una disponibilidad todavía del 72% del monto total. Si ustedes pueden ver la distribución de cómo está en la clasificación, dependiendo de la manifestación de la enfermedad, en graves, muy graves, tenemos 35 graves con 62 muy graves, distribuidos 27 en el IMSS de los graves, 5 en el sector salud y 3 en el ISSSTE. Muy graves, 42 en el IMSS, 18 en el sector salud y 2 en el ISSSTE. Quiero aclararles que esto es muy movible, esto no es un número fijo. En el transcurso del día puede aumentar o puede disminuir dependiendo del comportamiento de la pandemia o de los casos que se vayan acumulando, que empiecen a tener síntomas graves o muy graves. Pacientes positivos, tenemos que 626 solamente son activos hasta el día de hoy de todos los que tenemos en manejo, y sigue predominando de 20 a 59 años, la edad más frecuente de los pacientes. La mortalidad se ha ido incrementando. Ustedes pueden ver que hasta el día de ayer tuvimos una defunción, y esto, vuelvo a repetir, puede ser que haya casos pendientes de comprobación todavía hasta que un comité, si hay un diagnóstico que esté dudoso, sesiona el comité y hasta el comité lo apruebe es cuando se acumula esa defunción a lo que se va dando todos los días. La mortalidad por sexo, tenemos que predomina en el sexo masculino con 58%, y por institución, por municipio, tenemos que el 73% sigue siendo en la ciudad capital. La mortalidad por institución, tenemos que el IMSS sigue acumulando el mayor número de defunciones por la situación de que ellos tienen el mayor número de derechohabientes o servicio médico del estado. El lugar de la defunción sigue siendo Aguascalientes el que más acumula. La comorbilidad, ustedes pueden ver que sigue siendo la hipertensión y la diabetes, y junto con la obesidad las que dominan las causas que acompañan a los riesgos de muerte por enfermedad COVID. Las siguientes son tablas acumuladas. Nos quedamos en esperas de preguntas y dudas al respecto. Adelante. La primera pregunta en redes sociales refiere: después de 120 días de haberse detectado el primer caso de COVID-19, Aguascalientes sigue siendo de los estados de menor mortalidad. ¿A qué le atribuye esto, doctor Pisa?
Ya lo he mencionado en varias ocasiones y lo voy a volver a referir. Hay varias causas, no podemos atribuírselo a una sola. Primero, que la estrategia que se siguió de hacer muchas pruebas, estar haciendo pruebas y pruebas ante todos los pacientes que consideráramos sospechosos, contacto de los positivos, eso nos empezó a dar la fortuna de ir encontrando pacientes que no manifestaban nada y que estaban distribuidos en todo el estado sin ningún síntoma. Eso nos orilló, nos facilitó que hiciéramos cercos a tiempo. Y el estar haciendo cercos a tiempo, estamos cortando cadenas de contagio y por lo tanto el número de infectados es menor y el riesgo de que tengamos más defunciones sigue siendo menor. Entonces es muy importante que detectemos asintomáticos y que hagamos los cercos sanitarios para que los enfermos no se compliquen o sigan dispersando la enfermedad a la demás población. Acuérdense que entre mayor número de enfermos, mayor número de defunciones. Entonces, si nosotros logramos tener un buen control del número de contactos o de pacientes positivos, vamos a tener también en proporción un menor número de defunciones. ¿Qué otro factor que influye, que creo que es de lo más importante? Es la pericia, la estrategia que está utilizando los hospitales de todo el sistema de salud, llámese IMSS, ISSSTE y Hidalgo, en cómo manejar y tener comunicación constante todos los epidemiólogos, todos los intensivistas, de cómo se va a manejar los pacientes y qué se les debe hacer desde su llegada al hospital, cuáles se deben de internar, cuáles no, cuáles se van con tratamiento a sus casas, qué tratamiento se les debe de dar. Eso ha sido muy importante. La comunicación entre las tres instituciones de salud ha generado que tengamos un lineamiento único y que podamos caminar en un solo camino de control, y creo que es uno de los más importantes que ha generado que la defunción disminuya. Entonces, y otra de las importantes que creo yo que es la gran participación de la sociedad, el llamado que se les ha estado haciendo de que acudan pronto, que no se tarden en pedir el servicio médico, que en cuanto hay una sintomatología de insuficiencia respiratoria o falta de respiración o cualquier dato que le haga sentirse mal, acudir inmediatamente a recibir atención médica o cuando menos a una valoración para saber si puede o no estar en su domicilio todavía. Entonces, creo que esos son los tres más importantes que nos han ayudado a mantener una tasa de letalidad baja, y esperemos que así sigamos. Pero acuérdense lo que decía ahorita el gobernador también, yo se lo ratifico, no podemos hacerlo solos el sector salud, no lo puede hacer solo el gobierno, tenemos que contar con la participación de toda la sociedad, con esa responsabilidad que nos toca a cada uno. Lisette López Velarde del Metropolitano pregunta si están permitidos los cursos de verano y de ser el caso, ¿cuáles serían los protocolos, doctor? Mire, ahorita comentaba el gobernador que todavía hay actividades que todavía no se autorizan. Yo creo que de los que tampoco no sé si ya se autorizaron, soy honesto, pero por ser grupos de educación o de cúmulo de niños o de personas, necesitan tener un protocolo autorizado. Entonces, en este momento no le puedo decir si hay un protocolo, pero sí creo que debe haber un protocolo para poder ejercitar o efectuar esta actividad. Tiene que tener un protocolo muy preciso por el riesgo que se corre en la convivencia de esa actividad. Pasaremos también tu pregunta, Lisette, a la Guardia Sanitaria para poder incorporar más argumentos de los que ahora mismo ha vertido el doctor Pisa. Gilberto Sánchez refiere que en Nuevo León se han tomado ya medidas hasta incluso llegar a la cárcel. Pregunta, doctor, si se han contemplado este tipo de medidas en Aguascalientes. Es un tema que incluso se abordó el día de hoy, como todos los días en la reunión. Sí, efectivamente, el día de hoy nos enteramos por las noticias que en Nuevo León se asignó una pena de 3 años, hasta por 3 años, al paciente que sea positivo y que ande contaminando más personas. Lo comentamos en la mañana en la reunión con la gente que nos juntamos en las mañanas para valorar lo del COVID. Y bueno, en Aguascalientes no ha sido necesario, creo que se puede hacer como lo está haciendo la Guardia Sanitaria, una supervisión, una llamada de atención y a lo mejor una sanción administrativa, porque la cárcel pues no requiere otro tipo de aprobaciones, es más algo judicial, y creo que en Aguascalientes no está planeado así. Creemos más en la confianza de que la gente va a actuar como lo está haciendo hasta ahorita, y desde luego la Guardia Sanitaria tiene la disposición por decreto de hacer sanciones, incluso hasta clausurar o hacer sanciones directas a la persona, llamadas de atención y a lo mejor una sanción administrativa por no cumplir con las medidas de seguridad para no dispersar el virus, que no está respetando su cuarentena, en fin, hay medidas administrativas nada más.
Y además es un tema que también podría ser vulnerable de los derechos humanos, es un tema jurídico que se tiene que analizar a profundidad, Gilberto, y como lo ha mencionado el doctor, pues en el caso jurídico hasta este momento la Secretaría General de Gobierno no ha determinado que este caso sea procedente. Tenemos una pregunta de Ángel Dávalos. Refiere que el sindicato del Hospital Hidalgo solicitó un bono económico. Pregunta si es que este ya fue aprobado o podría ser aprobado en el futuro y cuál sería el monto de este apoyo, doctor Pisa. Mire, el bono, si ustedes recuerdan, en una entrevista el señor gobernador dijo que iba a haber un bono de compensación al término de esta pandemia o más adelante. El monto no lo dijo, ni lo que sí dijo que sería para las gentes que están en el primer nivel de atención de la pandemia. Entonces, nosotros no tenemos el recurso como lo tiene el Seguro Social de disponer de un recurso especial a nivel federal para hacer un bono a todos sus trabajadores. La Federación no ha dado nada extra para hacer ese bono. El señor gobernador lo está pensando de dónde o cómo va a ser ese bono, pero aún no se sabe ni el monto ni cuándo se dará. Y creo que los únicos que pudieron haber hecho eso o lo están haciendo, por lo que me enteré en información de noticias, es el Seguro Social, que ya está empezando a entregar un bono. Y bueno, nosotros no tenemos todavía esa disposición. Por otra parte, doctor, nos comenta Efraín González, ¿qué van a hacer con los pacientes que necesitan de manera urgente un trasplante renal y que fueron suspendidos en el mes de abril? Miren, por la pandemia sola es muy riesgoso que un paciente se trasplante, porque puede alguno de sus familiares incluso, aunque se tomen todas las medidas de cuidado en el momento del trasplante, porque no sabemos en qué momento dado algún familiar o alguna cercanía con algún paciente positivo asintomático puede generarle la infección. Ese es uno de los riesgos por lo cual se están posponiendo. Y segundo, los hospitales en este momento, si hay cirugías que se pueden posponer, se van a posponer. Y el riesgo es mucho más alto de un trasplante en este momento. Entonces, por lo tanto, se están dejando en espera. Me imagino que el plan de los especialistas es ver que los que definitivamente no tengan otra salida más que hacer el trasplante y tengan ya el donador y toda la disposición, bueno, a lo mejor sí tendrán que hacer, pero el riesgo es mucho más alto porque en cualquier momento pueden ser infectados. Acuérdense que no nada más es trasplantar el riñón. Después de eso vienen visitas y visitas y revisión y revisión y revisión, porque hay que estar valorando la respuesta de ese riñón que se aplicó. Entonces, el riesgo es mucho más alto en este momento, es por eso que se están posponiendo. También nos preguntan si se tiene más o menos algún estimado de qué tantas cirugías y trasplantes están suspendidos. No lo tengo en este momento, se los hacemos llegar más tarde, el número exacto lo preguntamos en el Hospital Hidalgo, cuántos trasplantes están suspendidos en este momento, se los hacemos llegar más tarde. Cintia Macías dice, se sabe que en varios lugares se ha decidido comprar pruebas rápidas para dar velocidad al tema de los resultados, sobre todo en empresas privadas. ¿Cuál es el protocolo para solicitar las llamadas pruebas rápidas de sangre en las empresas o a nivel personal y cuál es el costo aproximado? Mire, desconozco el costo que lo hagan en los laboratorios privados o las empresas. Solo le puedo decir que, bueno, las pruebas rápidas no nos sirven para cuestión de epidemiológica, no son confiables. Las estamos usando nosotros solo para detectar inmunoglobulina G, para sospechar de que algún paciente ya tuvo contacto con el virus y tiene ese anticuerpo que nos puede servir para que esa persona sea candidata a plasma, a donadora de plasma. No la estamos usando para decir eres positivo o negativo porque efectivamente tiene un alto grado de error. Entonces, desconozco el precio, cómo las estén cobrando, pero sí les puedo decir que no es determinante. La única prueba que en este momento es confirmatoria de positividad o negatividad es PCR y esa la estamos haciendo en el laboratorio estatal. Es la única prueba que nos da resultados confiables. Nos están preguntando también con respecto a la plataforma federal y algunas diferencias que se muestran en cifras, por ejemplo, en cuanto a contagios. Ya habíamos explicado en ocasiones anteriores a través de la doctora Maru que la tabla muestra casos positivos, sospechosos y negativos, pero si nos pudiera ampliar un poco la información. No entendí qué es su pregunta. La plataforma federal. La diferencia que hay entre casos positivos. A ver, doctora, por favor.
Muy buenos días. Efectivamente, la diferencia es porque cada sector salud, en este caso nosotros Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE tienen su plataforma, suben ahí los casos, ahí se capturan y lo que tardamos en capturar o en recabar es lo que marca la diferencia. Por supuesto también los cortes que se realizan a diferentes horas, pero esa es la razón. México concentra a las 3 instituciones y saca las cifras oficiales, pero en algún momento nos vamos a emparejar, sin duda alguna. Con respecto a, nos preguntan cómo controlan los errores que arrojan resultados falsos positivos en los test de COVID-19. Otra vez, por favor. Que cómo se controlan los errores que arrojan resultados falsos positivos en los test COVID-19. Aquí si se hizo una prueba rápida y salió positiva, tenemos que hacer una PCR. Si se hizo una prueba rápida y salió negativa, tenemos que hacer una PCR, porque no es confiable para decir es o no es positivo. Entonces, no podemos, para nosotros no hay un error de una prueba rápida porque no está siendo significativas para nuestro control. Las están aplicando algunas personas y me han llegado varios pacientes así que dicen, es que me acabo de hacer una prueba rápida y me dice que soy positivo, hay que hacerle una prueba de PCR. Me hice una prueba rápida y dice que soy negativo, pero tengo síntomas y todo, pues hay que hacer una PCR. Entonces, no es confiable para determinar la situación epidemiológica de la pandemia, por eso es que no la estamos usando con ese objetivo. Alex Romo nos pregunta, ¿a qué se atribuye que el 15% de las defunciones que se están presentando en personas reportadas como estables en sus domicilios y sin una sintomatología grave? A ver, doctora, por favor. Sí, cuando se hace en el estudio epidemiológico, ya sea por contacto, en caso, como saben, se estaba haciendo a los asintomáticos al 6º o 7º día de haber tenido contacto de un positivo. Entonces hacemos el estudio epidemiológico, requisito para tomar la muestra, y en ese momento el paciente pues se encuentra estable, ambulatorio, se da su seguimiento en casa. Sin embargo, al paso de los días se puede complicar, puede empezar la sintomatología o agravarse la sintomatología, empezar con dificultad respiratoria y llegar a hospital. Esa es la razón por la que en las tablas en algunos pacientes han visto estables en domicilio. Y bueno, al paso de los días se complican, llegan al hospital y algunos han fallecido. Esa es la razón. Acuérdense que la situación de la enfermedad es evolutiva. La fotografía que le tomamos cuando lo valoramos nos dice que está bien en ese momento, pero no sabemos mañana cómo va a amanecer o más tarde cómo va a evolucionar. Por eso es importante que todos estemos atentos al comportamiento y rápido acudamos a recibir atención médica en cuanto veamos algún cambio más severo. Nos preguntan aquí sobre el Hospital Hidalgo. Dice que ya se levantaron las medidas para el personal con factores de riesgo y se les pidió regresar a los que habían sido confinados en un principio. ¿Esto significa que ya hay consultas de especialidades normales o cuál es el motivo? No, en este momento no tenemos la consulta normal. Todos los pacientes que tienen alto riesgo están en su domicilio, ninguno se ha hecho regresar. Creo que aquí es una información falsa. Yo lo único que les puedo decir es que la consulta sigue siendo de urgencia solamente, en los centros de salud sigue siendo consulta general y de especialidad solamente la que se pueda programar. Estamos dando aplazamiento para las personas que tengan consultas periódicas. ¿Por qué? Porque el hospital está pues en una gran parte dedicado al COVID y pacientes o trabajadores que estén de alto riesgo por cuestiones de enfermedad o edad, hasta donde yo sé al día de hoy no se ha hecho volver a nadie a trabajar. Con respecto, Rogelio Rentería de Informativo del Valle dice que en el municipio de Asientos se instauró su propia guardia sanitaria. ¿Esto se replicará o se fomentará para que cada municipio haga lo propio? Es facultad de cada municipio. En una reunión que se tuvo con el señor gobernador y todos los alcaldes, se les propuso que hicieran una actividad muy parecida a la que estamos haciendo aquí en el estado. Y bueno, el primer municipio quizás que lo está haciendo, me enteré, fue el municipio de Asientos y lo está haciendo el presidente de ese lugar para generar un mejor control de que la gente obedezca las medidas de prevención. Y claro, todos los municipios tienen esa facultad de hacerlo, solo es que se disponga para hacerlo.
Las demás preguntas corresponden a la Guardia Sanitaria y las estaremos respondiendo un poco más tarde. Muchas gracias al doctor Pisa y a la doctora Maru por acompañarnos en este día. Si nos quisiera dar un mensaje final, doctor. Vuelvo a ser insistente, como lo he hecho siempre, por favor, estamos en una etapa de la pandemia muy creciente que está evolucionando, muchos casos positivos por la gran movilidad que ya tenemos. Aún así les sigo pidiendo a la gente que no tuviera que hacer actividades esenciales de trabajo o de ocupación, quédense en su casa, por favor, refuercen sus medidas de prevención, sigan cuidando todas las medidas de prevención, usen el agua y jabón, el gel en su caso si no hubiera otra medida. Por favor, si salen fuera, usen su cubreboca, úsenlo, no se lo quiten hasta que regresen a su domicilio, no se expongan a lugares masivos. Si van en el servicio público de transporte, procuren conservar su cubreboca, no ir hablando, porque el estar hablando es una manera de dispersar el virus si hubiera algún caso positivo asintomático. Cuídense mucho, cuiden a los adultos mayores y agradecerles toda su participación como sociedad, dar un reconocimiento también al sector salud, a los médicos, pedirles que sigan trabajando con todo su profesionalismo como lo están haciendo hasta ahorita y pedirles que se cuiden mucho, que el trabajo que nos tocó es muy difícil, pero muy loable, muy creciente espiritual y mentalmente. Yo sé que hay mucho trabajo, mucha tensión, mucha emoción y espero que todo salga bien. Agradecerles a todos su participación y esperar que esto evolucione de la mejor manera. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión y muy buenos días.